Sí, ahora sí, Iván, dime cuál es tu pregunta. Profe, venga, aquí en el primer ejercicio, en el 334, Ujú, eh, siempre decimos que, pues, tenemos que, por lo general, así cuando son recipientes cerrados, decimos que trabajamos a volumen constante, ¿sí? exacto. Pero en estos casos, cuando hay una separación y se rompe y se deja entrar, y se deja el fluido se deja pasar, eh, tenemos, que el volumen no es constante en Exacto. ocasiones. No siempre. Es po No siempre, ¿sí? No En siempre. este caso sí, Siempre. en este caso sí, pues, porque el enunciado nos dice que el volumen es el mismo. Eh, bueno, en este caso, de pronto, no sé si es que, digamos, aquí hay 1,5 pies y aquí hay Sí, señor. 1,5 pies. Eso no significa que el volumen sea constante. Eso significa que la parte izquierda y la parte derecha tienen el mismo volumen, Tienen el mismo volumen, sí, señor. pero todo el proceso no es a volumen constante. O sea, Okey, inicialmente este será el volumen y sí. finalmente todo será el volumen y ya el proceso Ah, no es a volumen constante. sí, 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 sí. Sí, porque ahí el volumen se suma para el segundo estado, para el Exacto. segundo sí. O sea, mi pregunta es que siempre que haya una separación, no se va a trabajar con volumen constante. Es cierto, no se trabaja a volumen No se constante. trabaja. Okey, vale, muy La amable, profe. masa sí es constante, la masa Okey, sí es constante, ¿sí? Muy bien. listo, bro, muy Otra amable. pregunta de pronto por ahí tienen. Yo les voy a invitar a que de pronto si ustedes van haciendo ejercicios y tienen la respuesta y, yo creería que los pueden ir compartiendo ahí por, por Facebook. Y yo pienso que en este momento todas las cositas también cuentan. Si usted va haciendo por ahí un ejercicio, mira, compañeros, comparto el ejercicio 3,34D. Lo hice de esa manera. Si ustedes lo quieren mirar, no sé qué tal cosa. Ese tipo, yo creo que en este momento hay que ser muy bondadoso con compartir la información. Entonces, ustedes saben que todo ese tipo de cositas serán bienaventuradas en mi reino, ¿no? Vale, Bueno, listo, profe. otra preguntita por ahí que tengan. Profe, el ejercicio, el último, el de los topes. Ujú. Profe, yo lo hice y en el estado 1 me dio vapor sobrecalentado, ¿no? En el estado 2 vapor saturado y en el estado 3 mezcla. Entonces Sí. mi pregunta, pues, yo hice el diagrama T y pues ya no, ahí me confundí, ahí no, o sea, no sé cómo colocar los puntos para hacer el proceso. Ah, ok, si quiere hagámoslo. Pero entonces, ¿tienen los datos de cada estado? Bien, Bueno, entonces, si quieren me los vas dictando ahoritica. Déjame yo, eh, ¿qué? Déjame yo voy copiando algunas cositas y me va entregando pues los datos. Bueno, entonces, insertemos datos. Bueno, lo primero dan la presión, que es como de 350, 300 kilopascales bien, que y 250 grados centígrados. Entonces, 300 kilopascales es uno. Vamos a ponerlo por acá. Y la temperatura 250 para el estado 1. Como para tener los datos a la mano ahora que vamos a comenzar a dibujar. Listo. Del estado 2, ¿qué tienes? Del estado 2, ¿qué tienes, Walter? tengo la presión, La presión. Vamos a leerlo un momentico. Agua inicialmente a la 300 presión de kilopascales. 300. Dame un segundito, Walter. Vamos a leerlo. Agua inicialmente a 300 kilopascales y 250 grados centígrados está contenida en un cilindro, en un dispositivo o cilindro provisto de tope. Se deja enfriar el agua a presión constante hasta que adquiere la calidad de vapor saturado. Entonces aquí ya tenemos el estado 2, ¿no? Se deja enfriar el agua a presión constante, o sea, quiere decir a 300 kilopascales, hasta que adquiere la calidad de vapor saturado y la calidad de vapor saturado es 1, ¿no? Entonces,
Aquí la calidad, ahora sí, la calidad es 1. Recuerdo que la calidad no tiene unidades. Bueno, y el estado 3, vamos a ver qué tenemos del estado 3. El estado 3 dice, luego el agua sigue enfriándose hasta que la presión llega a 100 kilopascales. Ese es el estado, eso es lo que dan del estado 3. El estado 3, 100 kilopascales. El punto del estado 3, ahí parece que Walter se había como ido. El punto del estado 3 es que el hecho de que ya cambió la presión, venía a 300, así trabajan los sistemas cilindro-émbolos, trabajan a presión constante. Entonces, si llegó a 100 kilopascales, y además es un enfriamiento, quiere decir que la tapa viene bajando, los calentamientos de la tapa o el émbolo hacia arriba, pero si llegó a 100 kilopascales, es porque ya tocó los topes. Si hay cambio de presión, es porque ya tocó los topes. No hay manera de que cambie la presión sin, o sea, recuerde que ellos trabajan a presión constante, entonces, ¿por qué cambió la presión? Bueno, la única manera de que haya cambiado la presión es porque tocó los topes. Y si tocó los topes, entonces, a ver si enfría el agua hasta que queda en calidad por otro lado, y el cilindro está en reposo en los topes. Bueno, realmente desde el estado anterior ya había tocado, había comenzado a tocar los topes o acababa de llegar a los topes. Entonces, si se sigue enfriando, pues obviamente ya el volumen es el volumen de los topes. Entonces, el volumen del estado, vamos a mirar si lo podemos decir así. Vamos a ponerlo aquí en esta formulita de la siguiente manera. Entonces, el volumen del estado 3 es el de los topes. Y el volumen de los topes, pues es el volumen 2, porque en 2 ya había llegado a los topes. Walter, si estás todavía ahí, ¿sabes cuánto te dio este volumen de los topes? Si no, lo podemos buscar. Podemos, En el tercer estado, profe, en el tercer estado da que volumen 2 es igual al volumen 3. sí, señor. ¿Y Sería cuánto es? 0,60582 metros cúbicos sobre kilogramo. Ok. 60,582 metros cúbicos sobre kilogramo. Sí, señor. Bueno, vamos a poner eso aquí. Profe, qué pena, lo que pasa es que pues, tengo la conexión algo mala, pero sí, el volumen me dio eso, 0.60582. Listo. El volumen 2 y como el volumen 2 va por saturado, entonces se busca el BG, ¿no? Con el formulario gente del campo, el nombre y apellido. Dame un segundito, le respondo aquí a este muchacho que me está preguntando algo. Pausar grabación. Bueno, entonces continuando, metro cúbico sobre kilogramo. El punto es que lo que dice Walter es que se le está dificultando, ya una vez que se tienen los estados, estado 1, estado 2, ponerle el nombre para que los podamos separar aquí. Estado 1, estado 1. Lo que se le está dificultando en la pregunta es dibujar los estados, ¿no? En lo que tengo entendido. Entonces vamos a ver cómo sería la gráfica TV y Sí, profe, la última gráfica, de paso hagamos la gráfica PV para salir de ese tema de la gráfica PV, que no he hecho ningún ejercicio con ese tipo de gráfica. Bueno, entonces, ahora sí voy a proyectar acá en pantalla completa para que podamos dibujar, o sea, me dé la oportunidad de dibujar el ejercicio. Bueno, entonces, gráfico TV. Les recuerdo que cuando usted hace un gráfico eh, ¿qué? Tiene que rotularlo y además decir en qué unidades es que va a medir la temperatura y en qué unidades. Yo normalmente no lo hago porque a mí se me dificulta mucho escribir aquí en las diapositivas, pero lo voy a hacer hoy como porque quiero reforzar el tema
de cómo usted debe entregarme la información. Entonces, metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces, en este caso, creo, no sé si este fluido es agua o es que, creo Agua, que es profe. agua, ¿no? Entonces, bueno, Sí, señor. entonces digamos que aquí queda la temperatura más alta, aquí la temperatura de punto crítico, 373,95. Entonces lo primero que vamos a mirar es cuál es la temperatura de saturación. La temperatura de saturación de 300. ¿La tienes, Walter, a la mano o alguien la tiene a la mano? La temperatura en la que comienza a hervir el agua cuando la presión es de 300 kilopascales. Eso no significa que la temperatura de saturación sea la temperatura que me dieron. Eso solo quiere decir que a 300 kilopascales el agua hierve a Entonces, determinada temperatura. ¿me ¿Cuánto? escucha, profe? Sí, señor. 133.52. 133.52. .52 a 300 kilopascales. Bueno, esa temperatura de 133, pues imagínate, por acá más o menos es 200, por acá 300, por acá más o menos 100, 133 como por acá. Vamos a ponerla más bien por el lado de 100 para que ahora cuando dibuje la de 250 no me quede como tan pegado ahí la cosa. Bueno, esta es la temperatura de 133,52. Ahora tengo que dibujar la presión. La presión para esa temperatura, vamos a dibujarla en azulito, es 300. De ahí fue que la sacamos. Entonces aquí la temperatura y la presión se vuelven constantes, ambas se vuelven dependientes en esta parte. Y ya después cuando llega aquí a este extremo, ya inmediatamente ya se dispara. Y esto es una presión de 300 kilopascales. Bueno, ahí estoy dibujando la presión de 300 y su respectiva temperatura de saturación. Pero aunque tengo que dibujar eso, también tengo que dibujar la temperatura que me dieron, que es la de 250. Entonces 250, pues esto es 100 más 100, 100, 200, 250 queda como por acá. Esta es una temperatura de 250. Entonces, seguramente lo que uno tiene que mirar es, bueno, y al final, ¿dónde se cruzan estas dos propiedades, no? Bueno, esto no es presión, sino temperatura. ¿Dónde se cruza esta temperatura con esta presión? Y ahí nos damos cuenta que el lugar donde se cruzan es en vapor sobrecalentado. Acá. 300 con 250 se cruzan acá. Entonces este vendría a ser el estado número 1. El estado número 1. Bueno, después dice el enunciado que el segundo estado es a 300 kilopascales y una calidad de 1. Les recuerdo que desde aquí hacia abajo todos son calidad de 1 y desde aquí hacia atrás todos son calidad de 0. Entonces toda esta línea que está acá es una línea de calidad 1. Calidad 1. Todo eso. ¿Y dónde se cruza esa línea de calidad 1 con la presión de 300? Aquí. Aquí se cruzan. Entonces este es el estado 2. Este es el estado 2. Entonces eso quiere decir por el momento que él se vino a presión constante hasta que, desde vapor sobrecalentado, hasta que se volvió un líquido, un vapor saturado, perdón, un vapor saturado. Y llegó aquí. Y en ese momento, dice el enunciado, justo ahí se vuelve vapor saturado y además ahí toca los topes. Toca los topes. Finalmente llega hasta una presión de 100 kilopascales. Ah, jue madre, aquí la embarré yo con esta presión. Vamos a poner estos 100 kilopascales un poquito más abajo. Realmente debió haber subido la de 130 al lugar que le correspondía. Bueno, pero no sé cuánto es la temperatura. Yo estoy dibujando ahí una temperatura. ¿Alguien me puede decir cuánto es esta temperatura? 99.61, profe. 99,61. 61. Listo. Y por esa temperatura que dibujé ahí inicialmente, la dibujé como por esa línea, después por esa va la presión de 100 kilopascales.
Una presión un poquito más abajo de la de 300. Bueno. Y después 100 kilopascales. Bueno, entonces el punto es que como en el estado 2 ya están los topes y el volumen, voy a dibujarla con otro color para resaltar esto que quiero decir. Entonces el volumen 2 está acá, ¿no? Y además es el mismo volumen 3. Es una línea de volumen constante. Les recuerdo que esta línea es una línea de volumen constante. Una línea vertical es una línea de volumen constante. Entonces, bueno, entonces, ¿cuál es el estado 3? El estado 3 dice que es con la presión de 100 kilopascales, que es la línea de abajo azul, más el mismo volumen, que es la línea amarilla. Entonces, este es el estado 3. Este es el estado 3. Eso quiere decir que desde 2 hacia 3 se vino a volumen constante, hasta que llegó a 3. ¿Hasta ahí queda claro, Walter, o alguna pregunta? Profe, lo que le entiendo es que, bueno, el primer estado, si bien me dio vapor sobrecalentado, el segundo me dio vapor saturado y el tercero me dio mezcla. Hasta ahí voy bien. Pero en el tercero me dio una calidad de 0.35, ¿cierto? Ahí en mezcla. Entonces no sería el tercer estado como a 0.35, que no se mezcla. Seguramente sí. O sea, si hallamos la calidad, vamos a suponer que tu calidad está bien, 0.35. Vamos a suponer que la calidad realmente te dio 0.35 y está bien. Entonces, lo que de pronto siento que te da confusión es que ¿por qué nos quedó tan a la derecha? O sea, ¿no debería quedar como por acá? ¿Esa es tu pregunta, Walter? Sí, señor, más o menos así. Sí, vale. Bueno, el tema aquí es que los dibujos no necesariamente cuando hay varios estados, estado 1, estado 2, estado 3, son una representación fiel del ejercicio. ¿Por qué? Te voy a decir por qué en la siguiente diapositiva. Resulta que los diagramas TV realmente son aquí así. Vamos a suponer que este es un diagrama TV y el diagrama TV es literalmente aquí así. O sea, en esta parte es bien angosto, es bien angosto. Entonces puede ser que cuando yo bajo a volumen constante, realmente bajo hasta por acá, de aquí a aquí sí hay 0.35 y de aquí a allá es el otro estado. Pero como nosotros no los hacemos, el domo no lo hacemos como es, sino que cuando hacemos un domo, realmente lo abrimos bastante más de lo que realmente él es, pues obviamente los datos no nos van a concordar. Porque, vuelvo y repito, el domo es algo muy parecido como a esto. Y nosotros lo hacemos más parecido como a esto, como una montaña. Entonces, por eso cuando bajan, no bajan en el lugar que son. O sea, el gráfico, al final, cuando hay varios estados, especialmente estos de presión constante, no es una representación fiel de lo que realmente está pasando en el domo, solo es una aproximación. No sé si me hago entender, Walter. O sea, profe, lo que me quiere decir es que el domo se altera con los dibujos que nosotros hacemos, entonces por eso no da como exactamente el punto. Exacto, porque nosotros los domos los hacemos muy abiertos, y realmente los domos son más cerrados, son más, son más como así. No, Profe, pero realmente está bien que yo coloque el estado 3 donde queda la calidad de 0.35 no, o definitivamente está mal. no, porque entonces no, porque ahí lo que se quiere dibujar es el proceso. Tú quieres dibujar es el proceso y el proceso fue a volumen constante. Entonces, si tú vas a dibujar, por ejemplo, el diagrama te va a quedar es como así, yo no sé. Y eso quiere decir que no fue a volumen constante, ¿sí? Sí, eso estaba mirando, pero no me daba, yo decía, pero ¿por qué? Pero, bueno, listo, profe, esa era mi pregunta. Ya Exacto. quedó claro.